Juárez y su México, por Ralph Broder, 64, sexta parte, la oposición, 1. El 17 de julio de 1867, al hacer su entrada triunfal en la capital, Juárez se hallaba en el apogeo de su gloria. La naturaleza de esa gloria era manifiesta y legible en un sinnúmero de carteles, de banderas, de arcos de triunfo, que repetían al unísono una sola frase: el pueblo a Juárez. Las ovaciones de la victoria se multiplicaban a cada paso y de viva voz el coro de los estandartes mudos, de las oleadas de banderas ondulantes, el tono sostenido de los arcos de triunfo y del redoble incansable de los tambores: a Juárez, a Juárez. El hombre que la multitud aclamaba era la personificación de la revolución democrática iniciada 10 años antes, el héroe colectivo de un pueblo que había conquistado al fin la libertad interna y la independencia nacional, gracias a la fe, la fortaleza, la tenacidad, la constancia de su máximo representante. Suyas eran las cualidades que todos tenían, o que querían tener, y los vítores expresaban la gratitud exuberante de un pueblo que, al fin y al cabo, había descubierto a un caudillo todo suyo, a un abanderado que no lo abandonó, a un mexicano que por primera vez en la historia le daba la convicción cabal e indisputable del triunfo. El pueblo a Juárez. Esa frase simple y redundante bastaba para externar el sentimiento popular concentrado en su protagonista, y por ser el homenaje de muchos que se identificaban con uno solo, los ecos traspasaron las fronteras de México. También en el extranjero se reconoció el timbre de su gloria, y nadie lo captó con mayor claridad que Emilio Castelar, un correligionario español que rindió tributo a su obra 2 veces, en la penumbra de la adversidad y en la luz meridiana del triunfo. Antes de salir Maximiliano de Miramar, cuando Bazaine borraba el nombre de Juárez de sus informes y lo daba por vencido, Castelar escribió casi en son de epitafio: ser grande con un pueblo grande como Washington es fácil. Lo difícil es ser grande siendo todo pequeño, perseverante en medio de inconsecuencias, firme cuando el cielo y la tierra se conjuran contra un hombre. Miradlo, perseguido, acosado, sin recursos, con las fuerzas de Francia en su contra, desafiándolo todo con frente erguida, iluminada por los resplandores de la conciencia, mientras el remordimiento cubre de negras sombras la frente de los vencedores. Estamos seguros de que, si el príncipe Maximiliano va a México, 1000 veces el recuerdo de Juárez turbará sus sueños, y comprenderá que mientras haya un hombre tan firme, no puede morir la democracia en América. Y otra vez, en la hora de la victoria, como epitafio de los vencidos: no hubo nada digno ni honorable en la expedición de México, ni su preparación ni su fin, ni ninguno de los personajes que tomaron parte en ella. Solo hubo de muy grande y de muy honorable la oposición que la combatió y que triunfó contra ella, la adivinación y la audacia del general Prim, la fe y la fuerza del pueblo mexicano, la dignidad y la energía férrea de Juárez. El español no hizo más que parafrasear un tanto enfáticamente la inscripción sencilla y elocuente del pueblo mexicano. Tal fue el sentimiento general que se desbordaba en aquel diáfano día de verano de 1867, que vio la consumación de una década de lucha violenta por vivir. Pero enseguida vino la decadencia, un proceso lento, corrosivo y cruel de desintegración, que fue la consecuencia de la lucha misma. Las revoluciones devoran a su prole con apetito saturnino, y Juárez no era inmune a la regla. Su reputación sufrió una avería progresiva con el deslustre del tiempo, con el envejecimiento del hombre y con el triunfo y el deterioro de la revolución. Los estragos de la paz resultaron más crueles que los de la guerra, por ser más ruines. Relajada la moral de la lucha, el pulso de la vida nacional iba aflojándose, y al recobrar su ritmo normal, provocó una reacción que acabó por desfigurar la imagen del presidente guerrero, grabado en los grandes conflictos, con pequeñas controversias a cuya acción nadie escapaba en el
descenso de las alturas de la guerra al clima de la paz. Las raíces de estos conflictos eran diversas, pero todas estaban latentes en la lucha y tuvieron un origen común en la transición de la lucha armada a las contiendas cívicas. Restablecido el orden constitucional, el curso de la vida pública, desviado por la invasión, volvió por sus fueros y puso a prueba la eficacia de la Carta Magna como instrumento de gobierno, tanto en el aspecto administrativo como en el social, y el código en cuya defensa se libraron 2 guerras ocasionó también la perturbación de la paz. El constituyente que declaró en 1856 que las constituciones, para que sean buenas, para que den los resultados políticos y sociales que se esperan, no deben ser otra cosa que el retrato, por decirlo así, del pueblo para quien se forman, y que protestó contra las reformas incompatibles con el carácter y la cultura del mexicano, vio verificada su profecía al ponerse en vigor la Constitución reivindicada en 1867. La atención pública se enfocó, primero, sobre el aspecto técnico y administrativo de la Constitución. Un mes después de regresar a la capital, el presidente dio el primer paso para terminar su ocupación irregular del poder, convocando a elecciones. Pero la convocatoria dio a conocer al mismo tiempo un programa de reformas constitucionales que el gobierno pensaba someter a un plebiscito popular. Las reformas propuestas, casi todas de orden administrativo, abarcaban la facultad del veto presidencial, la creación de un Senado, el voto pasivo de los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte y los funcionarios públicos para formar parte del Congreso, y el sufragio para el clero. Reformas que representaban, según las aclaraciones hechas por el presidente, el fruto de sus íntimas convicciones, de una detenida meditación, de la larga experiencia personal adquirida en sus años de gobierno y del ejemplo de otras repúblicas que le habían hecho creer que entrañaban una garantía permanente de libertad, una prenda de paz y una fuente de grandeza y prosperidad nacionales. La iniciativa provocó un clamor de protestas. La prensa denunció la proposición, calificándola de invasión del dominio legislativo por el Poder Ejecutivo, de conjura para subordinar y manipular al Congreso por medio de diputados ministeriales y de cuña entrante en una dictadura presidencial, y el intento de realizar el atentado por medio de un plebiscito popular de infracción flagrante de la Constitución que facultaba al Congreso para modificar la Carta Fundamental del Estado. La discusión dividió al Partido Liberal y dio origen a la formación de una vigorosa oposición, cuyos motivos no eran siempre de orden público, pero que aprovechó la cosa pública para desacreditar al presidente y que tomó como bandera la inviolabilidad de la Constitución. La alarma era ficticia, ya que el blanco de ataque era menos el programa mismo que el medio de implantarlo, y el escándalo armado por la oposición con motivo de una consulta directa del pueblo votante dio la medida de los méritos de la controversia. Pero la innovación provocó un debate acalorado y planteó un problema auténtico e importante que llegaba al trasfondo de la cuestión. De todos los obstáculos que dificultaron la marcha del gobierno durante un decenio de guerra civil y extranjera, el más tenaz, por ser el más arraigado en el carácter y en las costumbres nacionales, era el problema de la autoridad. El mexicano, según un refrán popular, era un hombre que no sabía mandar y no quería obedecer, y nadie más que el presidente había palpado lo cierto del dicho. No es posible, no se puede gobernar en esas condiciones. A nadie se le puede obligar a obedecer, confesó a un amigo en 1861. Y el mismo amigo, al encargarse del Ministerio de la Guerra en 1867, ofreció remediar el mal. Ahora sí, va usted a hacerse obedecer, le dijo, se lo prometo. Durante la Guerra Civil y otra vez durante la Guerra de Intervención, el presidente fue investido de un poder nominalmente ilimitado, pero que no andaba muy lejos en realidad, más lejos en realidad que la colaboración voluntaria de sus subalternos.
dependiendo de la buena voluntad de los gobernadores para conseguir su apoyo militar, financiero y político, y siempre a la merced de su espíritu público, de sus ambiciones personales y de su patriotismo parroquial. Tenía que regatear para gobernar. Y la evasión obstinada de su autoridad o la lealtad independiente que se le concedía fueron las limitaciones congénitas bajo las cuales se había librado la lucha y realizado la independencia de México, a pesar de la independencia de sus patriotas. Estos obstáculos se vencieron gracias a la imperiosa necesidad de la defensa y a la autoridad moral del presidente. Pero el milagro era anormal. La condición crónica era una causa de debilidad orgánica que se atribuía demasiado a menudo a sus propias deficiencias como gobernante, incluso en los tiempos normales. Y en 10 años, solo uno fue normal, el año terrible de 1861. La guerra había disciplinado el temperamento nacional, sometiéndolo a la férula de la supervivencia, pero el carácter invertebrado de aquella en sus últimas etapas, cuando el colapso de la resistencia organizada convirtió la lucha en una insurrección anárquica, fomentó la confianza de los jefes dispersos en sus propios esfuerzos y su indiferencia a la autoridad formal del gobierno civil. Estas tendencias no se limitaron a las operaciones militares, se manifestaron también en la administración civil, notablemente en el caso de Santiago Vidaurri, y constituían un peligro para la pacificación y la reconstrucción del país, porque formaban parte integral de la Constitución Política de la República. El sistema federalista, que garantizaba la autonomía de los estados a expensas de la autoridad central y que constituía un dogma cardinal del Partido Liberal, perjudicaba gravemente la eficacia del poder federal en los días de crisis. Hasta Saligny, en un intervalo lúcido, había señalado la indiferencia de los estados frente a las dificultades del gobierno supremo y vaticinado la desintegración próxima del país a consecuencia de la fuerza centrífuga que neutralizaba el polo. El federalismo era un anacronismo, adoptado en los primeros días de la República como una reacción y una garantía contra el poder centralizado de los regímenes coloniales y conservadores, que creó una federación floja y flaca de gobiernos regionales que correspondía a la psicología de la nación en las etapas embrionarias de su desarrollo. La guerra extranjera había estimulado la coherencia nacional y exigía el robustecimiento correspondiente de la autoridad del gobierno supremo. El foco de estas tendencias estaba concentrado en el Congreso, que, en virtud de ser el poder legislativo, ejercía un control receloso sobre el Ejecutivo, y como las enmiendas recomendadas por la convocatoria tendientes a aumentar las facultades constitucionales del presidente y a debilitar las del Congreso, no podían menos que suscitar una oposición que el gobierno anticipaba y pensaba circunvenir, dirigiéndose directamente al electorado. La necesidad de contrarrestar la flaca filosofía federalista y de frenar sus efectos políticos quedó ampliamente demostrada por una década de dura experiencia y confirmada por el Congreso mismo al conceder facultades omnímodas al presidente para la defensa del país. Pero el centralismo era un sistema identificado con las dictaduras conservadoras, y las reformas indicadas despertaron las sospechas de la oposición, que veía en la invocación el fruto gastado de la excesiva discreción concedida al presidente durante la guerra y de su emancipación del freno constitucional al prorrogar su ocupación del poder arbitrariamente en 1865. Al profanar el arca intocable del testamento, Juárez fue herido por el clamor supersticioso de los ortodoxos. A pesar del tabú, la consulta se verificó, mas el resultado le fue adverso y tuvo que remitir las reformas al Congreso. Pero la impresión dejada por su iniciativa resultó más perjudicial que su fracaso, porque en el curso de la controversia se creó en la opinión pública la presunción de un designio de parte del presidente de usurpar la corona constitucional con un subterfugio democrático, presunción fervorosamente fomentada por la oposición, que a falta de fuerza propia absorbía como una esponja toda fuente de descontento, toda indicación de transgresión para aumentar sus filas y ampliar su voz. La discusión
la discusión suscitada por la convocatoria hubiera sido completamente desproporcionada a los méritos intrínsecos del revuelo, a no ser por la agitación que provocó en vísperas de las elecciones. La reelección de Juárez era una cuestión resuelta de antemano por dos razones. Primera, por ser una deuda de honor contraída con el hombre, y segunda, por ser una satisfacción nacional, ya que Napoleón se había negado a reconocerlo o a negociar con él. Sin embargo, la oposición se empeñó en sostener a sus dos contrincantes formales. El primero, Sebastián Lerdo de Tejada, era impopular. Se imputaban las reformas a su influencia, y su candidatura sirvió únicamente para dividir y debilitar la fuerza del gobierno. Un candidato con suficiente prestigio personal para competir con el presidente no fue fácil de encontrar, pero el campo más favorable era el cuartel, y allá la oposición dio con un soldado presidenciable en la persona de Porfirio Díaz. Como militar tenía una hoja de servicios envidiable. Había descollado en los dos sitios de Puebla. Había defendido Oaxaca contra los franceses, perdiendo la plaza en 1865 y recuperándola un año más tarde. Había derrotado al enemigo en campo raso en las batallas de Matehuala y de la Carbonera. Había sostenido la lucha en el sur sin ayuda y sin flaquear, levantando fuerzas y recursos independiente y lealmente. Había tomado Puebla, había conquistado la capital y se había ganado la gratitud de la población por el sitio paciente y sin efusión de sangre puesto al último baluarte del imperio y por la disciplina de su soldadesca después de la ocupación. Los servicios relevantes prestados a la patria merecieron el reconocimiento nacional. El gobierno no le había demostrado ninguno, y la oposición se encargó de compensar el pecado de omisión postulándolo para la presidencia. Su caso no era el único. La prensa lamentaba que no solo no se han mandado liquidar los alcances de los guerreros, no solo no se les han otorgado las condecoraciones merecidas, sino que ni un voto de gracia les ha dirigido el ciudadano presidente, que es el único autorizado actualmente para hablar a nombre de una nación agradecida. Y como estos formaban legión, Díaz se convirtió en el prototipo del patriota digno, postergado en la hora del triunfo, y el predilecto de todos aquellos que cargaron con el grueso de la guerra y que no alcanzaron honores, ni reconocimiento, ni colocación en el presupuesto al terminarse la contienda. Como la desmovilización del ejército echaba sobre el país 60,000 veteranos con escasos medios de vida y poca aptitud para la vida civil, Díaz estaba en condiciones de aprovechar el apoyo peligroso del desempleo de posguerra y del militarismo inveterado, y algunos de sus parciales propusieron que se apoderase del gobierno manu militari, pero aconsejado por un político prudente, optó por renunciar al mando y retirarse a la vida privada, paso que acrecentaba su popularidad. Viejo amigo y discípulo de Juárez, que confiaba en nuestro buen Porfirio y estimaba en todo lo que valía su brillante conducta durante la guerra, sus relaciones siguieron cordiales hasta la terminación de la campaña militar y se entibiaron al iniciarse la campaña política. Aunque el cambio se imputaba comúnmente a la rivalidad personal, no faltaban motivos legítimos para justificarlo. Durante el sitio de Querétaro, Díaz había sondeado al general Escobedo con una proposición que tenía por objeto formar un triunvirato después de la caída de la capital y designar a uno de los tres presidentes de la República. Y aunque la proposición fracasó, planteaba la cuestión palpitante de quién había ganado la guerra. Díaz reclamaba el botín para el soldado. El presidente tenía motivos fundados para desconfiar de su modestia y no los disimulaba. Y al hacer su entrada triunfal en la capital, Díaz no fue invitado a subir en el coche presidencial. Tomó asiento en el segundo coche con Lerdo de Tejada, y la procesión visualizó en forma muy evidente la precedencia del presidente. Andando dentro de la procesión, Díaz disipó la impresión de que representaba un peligro para el poder civil por su conducta posterior, correcto, leal y bastante desinteresado para retirarse en la escalinata del Capitolio. Salvó los peligros de la situación e hizo figura decorativa sin perder el equilibrio en el resbaladero. Eliminada la amenaza latente del militarismo,
La campaña política quedó reducida a los méritos personales de los candidatos. La elección era una competición de impecables, y Díaz llevaba la ventaja de tener 15 años menos que Juárez y de ser, políticamente, una cantidad ignota y por lo tanto intachable. Ventaja insuficiente. No bastó para González Ortega en 1861 y no bastaba para Díaz en 1867. Juárez salió reelecto con una amplia pluralidad que demostraba una vez más la confianza del país en el mandato experimentado y la preferencia ante los problemas de la reconstrucción para el héroe colectivo frente al individual. Eligiendo a Juárez, el pueblo se elegía a sí mismo. La oposición, sin embargo, interpretó el resultado de distinta manera. La reelección de Juárez era una cuestión resuelta de antemano, no por el favor espontáneo del pueblo, sino por la influencia, el fraude y la fuerza con que el gobierno manipulaba las elecciones. Tales imputaciones eran imposibles de comprobar o de refutar. Eran los concomitantes de cada elección en México y el resultado inevitable del derecho de sufragio universal otorgado a un pueblo insuficientemente preparado para ejercerlo con la debida responsabilidad. El sufragio efectivo, basado en un electorado que en su enorme mayoría era analfabeto, inerte y manejable por todos los procedimientos de la maquinaria electoral, era necesariamente ficticio. La realidad emanaba de la selección natural que originaba las especies, las elecciones indirectas. Colas de ciudadanos ignorantes, pero instruidos, encaminados a las casillas por los jefes políticos, que les entregaban la cédula apropiada. Creaban el colegio electoral responsable de la elección auténtica y sujeto, a su vez, a todos los arreglos, a todas las persuasivas y a todas las formas de presión que caracterizan la técnica electoral en los regímenes más adelantados de la democracia. Bajo la forma convencional de las elecciones libres, lo que obraba en realidad era el sistema tradicional del caciquismo. El control de una comunidad por un jefe político que dirigía su rebaño en la rutina inmemorial de la vida primitiva y lograba las apariencias de la autodeterminación mediante una confederación de favores convenidos y de consentimiento predeterminado. El mecanismo se prestaba a cada paso, desde la materia prima hasta el producto acabado, a la manipulación y al abuso, y el gobierno estaba en la posición más favorable para aprovechar los resortes, aunque sin tener el monopolio de los controles que se emplearon libremente en su contra. Las elecciones de 1861, ganadas por Juárez con una pluralidad de 1000 votos, sin que levantara un dedo en su favor, constituían quizás la única excepción a la regla, pero representaban la excepción que comprobaba la regla. Y tanto fue así que, contestando a los puristas, Juárez les dijo alguna vez que si el gobierno no hiciese las elecciones, ¿quién habría de hacerlas? Las prácticas corrientes se aceptaban por común acuerdo como un mal necesario. Su prevalencia, según un analista, legitimaba la adulteración, ya que no había otro modo de elegir un gobierno, y la función impuesta por la Constitución solo podía efectuarse violando la Constitución. Paradoja que resultaba de la devoción ideológica de los constituyentes al dogma democrático del sufragio universal y de la necesidad de adaptarlo a un pueblo atrasado, incapaz de ponerlo en práctica eficazmente y sumamente susceptible a la corrupción, enfermedad infantil de la democracia desaclimatada. El conflicto de las convenciones y las costumbres provocaba un ataque de cólico en cada periodo electoral. Pero si se aceptaban tácitamente las condiciones, el resultado provocaba invariablemente las protestas del partido derrotado, y la prensa oposicionista atacó al gobierno, y una que otra lengua suelta fustigó al presidente, por despilfarro de las rentas públicas en sobornar a los votantes y en asegurar su triunfo a fuerza de intrigas, peculado y efusión de sangre. La línea entre las maniobras electorales permisibles y los abusos palpables era imprecisa, y los vencidos no eran los más indicados para trazarla con exactitud. Al reunirse el Congreso y certificar las credenciales de los diputados, algunas fueron invalidadas con motivo de irregularidades patentes,
pero la satisfacción dada a los puristas no desvaneció la impresión de que las elecciones fueron viciadas en mayores proporciones, y la oposición añadió el cargo a la cuenta corriente que tenía abierta contra el presidente. Cualquiera que fuese el método, el resultado hubiera sido el mismo. Bastaba su prestigio para asegurar su elección, y bastaba su elección para asegurar la integridad de su gobierno y el funcionamiento de la democracia, ya que los sistemas políticos valen, en resumidas cuentas, lo que valen sus dirigentes, y la probidad personal del presidente era inatacable. Tal fue la respuesta de sus partidarios, y bastaba para satisfacer al ciudadano sensato. La queja era endémica y académica. Sin embargo, el solo hecho de formar la acusación resultaba nocivo. No se la había oído en 1861. Y las dudas emitidas con los votos en 1867 crearon un precedente y una provocación para el porvenir. Verificadas las elecciones, Díaz se retiró a su finca en Oaxaca y abandonó la vida pública definitiva e indefinitivamente, según las eventualidades del porvenir próximo. Su conducta era ejemplar, pero ¿de qué? No era esta la primera ocasión en que un soldado emérito y patriota irreprochable sucumbía a la derrota electoral. González Ortega había conocido la misma experiencia con consecuencias catastróficas, y su ejemplo era un caso pertinente que la oposición, derrotada con Díaz, resucitó después de las elecciones. Durante su detención en enero de 1867, el pretendiente había languidecido en la cárcel, olvidado por todo el mundo, menos por un puñado de amigos leales. En son de protesta a su prolongada prisión, lo eligieron al Congreso, pero la elección quedó en letra muerta. Más tarde, a petición de Manuel Zamacona, el Congreso aprobó una resolución para emprender una investigación oficial del caso, pero la resolución no tuvo efecto. Estas evasivas acreditaron la convicción de sus partidarios de que se trataba de un caso flagrante de persecución política. Pasada la crisis que motivaba su detención y su consignación, ningún motivo de interés público parecía justificar su prisión preventiva. El acusado tenía el derecho incontestable de comparecer en su defensa, tanto para responder del cargo de deserción como para sostener su derecho a la presidencia. Pero ambos aspectos del caso estaban inextricablemente ligados, y la manifiesta repugnancia del gobierno para proceder autorizaba la deducción de González Ortega y sus defensores de que se había instituido la causa para frustrar el derecho. ¿Quién ignora que Ortega fue apresado para que no figurase como candidato? Escribió el más indignado de los jefes de la oposición, Ignacio Ramírez, que desplegó su vigor iconoclasta para demoler el culto popular al presidente y desbaratar su buen nombre. La imputación era fea, y el caso bastante equívoco para armar un escándalo, si el público hubiese apoyado la querella, pero faltaba tanto la simpatía para González Ortega como el sentimiento contrario al gobierno suficientes para prestar tanta importancia al problema. El gobierno había aplazado el proceso, primero hasta la terminación de la guerra y después hasta la celebración de las elecciones, en vista de las condiciones del país, demasiado perturbadas para permitir la consideración serena del caso. Pero el momento oportuno se aplazaba siempre, y la oposición veía en la ocultación del caso la prueba patente de la violación de la Constitución, tanto en lo que se refería al asunto de la sucesión presidencial como en los derechos elementales del acusado, y señalaba la conspiración de silencio como la demostración palmaria de que un gobierno que se preciaba de ser el guardián celoso de la legalidad se había hecho reo de un flagrante abuso de poder agravado por la complacencia del Congreso y la apatía del público. Técnicamente, sin duda, el cargo estaba bien fundado. Todas las apariencias estaban en favor de González Ortega y eran contrarias al gobierno, pero este caso pertenecía a aquellos en que apariencias y realidades estaban en conflicto, enredadas e inseparables. Hacía mucho que el país había fallado sobre las pretensiones de González Ortega a la presidencia y acababa de confirmar
la sentencia con la reelección de Juárez. La cuestión estaba resuelta y con igual justicia podía alegarse que la discreción del gobierno al echar tierra al pleito obedecía a un motivo de interés público. Resucitar una cuestión resuelta por el consenso de la opinión pública hubiera provocado una fútil y gratuita agitación, sumamente impolítica en los momentos en que la tarea primordial del gobierno era el restablecimiento del orden y de la paz y el retorno a las condiciones normales. El sentimiento público también se mostraba reacio a encauzar a un héroe nacional y a embarazar a otro, ventilando una cuestión que perjudicaba a ambos, ya que la relación entre el cargo y la reclamación era tan estrecha que resultaba imposible suscitar el uno sin la otra. Tal fue el punto de vista adoptado por el gobierno y el Congreso y el público en general ante un dilema resuelto por un despliegue de sentido común que acabó por convertir la agitación de la oposición una vez más en una queja académica. El Congreso optó por la solución más fácil y en vez de ordenar una investigación judicial, dispuso del rompecabezas, desatendiéndolo juiciosamente. Si la solución era irregular, irregular también era la situación que creó el problema. Hay problemas y hay ocasiones en que las soluciones irregulares son las correctas, y de esos era el caso de González Ortega. El triunfo de la inconveniencia sobre los principios reducía el embrollo a su verdadera importancia. Y si bien la solución sensata entrañaba una grave injusticia a González Ortega, solo unos cuantos de sus defensores la tomaron en serio. Amordazado y olvidado, el pretendiente quedó encarcelado hasta el 1 de agosto de 1868, cuando, después de 19 meses de prisión arbitraria, el gobierno lo puso en libertad y abandonó la causa instituida en su contra. Compurgada así su inocencia, el mártir salió en libertad, inconforme con lo ocurrido, apegado siempre a las reglas y disputando los hechos, leal a la letra de la ley y ciego a la realidad política, y siguió considerándose una víctima de la razón de Estado y de la ambición de Juárez, criminalmente secundada por un Congreso obsequioso y un pueblo ingrato, que traicionaron la causa en cuya defensa había combatido. Pero, reconociendo la indiferencia del mundo a los fracasados, se retiró a su casa y se hizo justicia en su biblioteca, terminando su educación política sin alcanzar a comprenderla. Y en tal actitud lo sorprendió el telón al caer sobre su tragicomedia. Sus compatriotas le hicieron justicia olvidando sus derechos y sus agravios por igual, y recordando solo al héroe que fue. Y el tiempo, que siempre había engañado sus cálculos, conservó la gloria de González Ortega, burlando su ambición. Algunos de sus partidarios capitularon. Prieto, que se había declarado en su favor por creer con toda sinceridad que más importaba la inviolabilidad de la Constitución que los motivos invocados en defensa de la infracción, cantó la palinodia. Cuando el golpe de Estado de Juárez, como los legalistas tachaban la prorrogación de sus poderes en 1865, se separó de su último ídolo al costo de una decepción intensa. Nunca había conocido una desilusión tan cruel como la defección de Degollado. Ni por un instante se crea que abogo por la persona de González Ortega. Le defiendo porque en este instante es la personificación del derecho, escribió a un amigo en aquel entonces. Juárez había sido un ídolo por sus virtudes, porque él era la exaltación de la ley, porque su fuerza era el derecho, y nuestra gloria, aún sucumbiendo, era sucumbir con la razón social. ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué queremos? ¿A quién acatamos? ¿Varía de esencia que ayer se llamara Santana y Comonfort y Ceballos y que hoy se llame Juárez el suicida? Supongamos que Juárez era necesario, excelso, heroico, inmaculado en el poder. ¿Lo era por él y por sus títulos? ¿Qué vale sin estos? Yo avanzo hasta suponer feliz el éxito de este ensayo de prestidigitación de Juárez. ¿Está en honor seguirle? ¿Se debe dar asentimiento a semejante escalamiento del poder? ¿Se debe autorizar con la tolerancia de este hecho otros de la misma naturaleza
que vendrían enseguida y no muy tarde? Yo por mi parte no lo haré. Me he propuesto ser tan ingenuo contigo, que te confieso que ni el miedo al quebrantamiento de la Constitución misma, a pesar de lo que te he dicho, me contiene. Es tan grande nuestra causa, sería tan inmarcesible la gloria del que lanzase al francés de nuestro suelo, que pudiera ser que me sedujera la complicidad de este extravío heroico, por lo que tendría de sublime la reparación. La reputación por la vida del país, ¿no lo he hecho yo? Esto no me asusta. Me asusta contemplar a Juárez revolucionario, inerte, encogido, regateando, ocupándose de un chisme o elevando al rango de cuestiones de Estado las ruindades de una venganza contra un quidam. ¿Tú te figuras revolucionario a Juárez? ¿Te figuras lo que habré sufrido? Pero a largo andar sus escrúpulos, sus temores, sus dudas se esfumaron, y el tiempo se encargó de devolverle su ídolo. Sucumbiendo al sentido común del pueblo, de ese pueblo del cual se preciaba de ser la voz, y que vio clara la verdad auténtica a través de las apariencias superficiales, se convenció al fin de la insignificancia de la disputa, y comprendiendo que su desilusión era un error perdonable en un pedante, pero no en un poeta, buscó la reconciliación con el presidente. Aquí estoy, le dijo al ser recibido otra vez. Haz conmigo lo que quieras. Juárez lo abrazó cordialmente y de su distanciamiento pasajero nunca se habló más. El lamentable fin de González Ortega daba que pensar a otros héroes postergados, y Díaz ganó su propia ciencia a fuerza de paciencia. La desgracia de González Ortega, los escándalos electorales, las reformas constitucionales proporcionaron un fondo de estrategia a la oposición, y sus dirigentes trabajaron la materia en todo lo que valía, acusando a Juárez de recurrir a todos los extremos para quedarse con el poder que se había arrogado con el golpe de Estado de 1865. Pero el respeto que todavía lo rodeaba impuso un freno a los fariseos. Obligados a su pesar a andar a viva quien vence, optaron por atribuir las irregularidades de la convocatoria, de las elecciones y del golpe de Estado a la influencia de Lerdo de Tejada, y exonerando al presidente a expensas del ministro, hicieron una distinción conveniente entre Juárez y el jesuita, como apodaban a Lerdo. Pero este había sucedido a González Ortega en la presidencia de la Suprema Corte y era el heredero presunto del presidente. Y como ambos formaban una sola persona ante la opinión pública, su asociación les exponía a los ataques de una oposición que recurría también a todos los extremos para desconceptuar a los dos. Con esa fácil solemnidad tan ligeramente asumida por los propagandistas políticos para fines publicitarios, se repetía en todos los tonos que México necesitaba de hombres nuevos, que Juárez y Lerdo habían vivido su época y sobrevivido a su utilidad, que al negarse a reconocer que su misión había terminado, ponían en peligro la pacificación del país para satisfacer su sed de mando, y que solo la disciplina y el reportamiento del país impedían una recaída en la era de los pronunciamientos y la vuelta a los desórdenes tradicionales del pasado. Explotando todas las dificultades pasajeras de la pacificación del país, los inconformes acumularon y almacenaron una balumba de cargos, pero las filas de la oposición eran tan reducidas como sus medios de agitación, y un obstáculo insuperable embotaba sus filos. El pueblo a Juárez era un recuerdo siempre vivo y una consigna que el pueblo no había pronunciado sin razón, y al roble no se le sacaba al primer asadonazo. Juárez se hallaba demasiado cerca todavía de la época heroica para perder el aura popular de los años de guerra, y no se podía desfigurar la imagen grabada en el corazón de sus compatriotas de la noche a la mañana.